Sí, yo creo que lo que tanto los mercados de bonos quieren, de todas formas, hay otro paliativo en el caso español que es interesante, y es la base inversora. ¿Quién tiene la deuda pública? En el caso griego está muy internacionalizada, en el caso español está muy españolizada, ¿no? Y esto permite mensajes, digamos, y conocimiento de la realidad clara. Pero lo que los mercados de bonos cotizan es no que se haga un plan de ajuste inmediato o más o menos se restaure una situación de saneamiento financiero de la noche a la mañana, sino que haya capacidad de crecimiento en la economía para que se puedan generar ingresos y desde luego que haya también un plan de reducción de gastos creíble, ¿no? Yo creo que el gobierno español ha mandado un plan de estabilidad que es bastante más sensato. Recordad que cuando esta crisis emergió en su mayor vigor, la primera semana de febrero, el propio secretario de Estado, la ministra de Economía, hicieron un roadshow en el que demostraron un poco la realidad de la economía española, diferenciándola de los demás. Quizá lo que sí habría que hacer, lo hemos comentado en alguna ocasión, es distinguir, diferenciar lo importante de lo urgente. No demasiadas medidas económicas sobre la mesa, sino transmitir la sensación de que los dos frentes más urgentes, el paro y la normalización del sistema de crédito, del sistema financiero, ocupan la atención del gobierno y del resto de las instituciones. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Claro. Bueno, primero, yo no sé si me tranquiliza mucho el que la mayor parte de la deuda española esté en manos de españoles, ¿no? La mayor parte de la deuda pública. Porque los españoles tenedores de la deuda pública española son en gran medida instituciones financieras, bancos españoles y cajas de ahorros. Si un gobierno ha de incurrir en default, y no digo que el gobierno español lo vaya a hacer, pues casi prefiero que lo haga frente a extranjeros a que lo haga frente a nosotros. Pero en fin, esto es una cuestión a discutir. No, yo creo que lo que los mercados le están pidiendo a España básicamente es que dé señales claras de que se está tomando la economía en serio y de que está haciendo las reformas estructurales necesarias para restablecer la productividad y la competitividad internacional. Yo creo que eso es lo que los mercados internacionales no acaban de ver en España. Y aunque pudieran fiarse del plan de reducción del déficit presupuestario, que por cierto está más basado en reducción de gasto público que en incremento de ingreso, pero aunque pudieran creerse eso, yo creo que lo que no terminan de ver es la decisión del gobierno español para acometer reformas estructurales, empezando por lo que hablamos siempre, la reforma del mercado de trabajo, y por tanto no acaban de ver el que España tenga una base sólida para la reanudación del crecimiento económico. Y pongámonos en el peor de los escenarios, pongámonos en que algún gobierno europeo se declare finalmente en default, como decías, en este caso si Grecia entrará en impagos, se declarará en suspensión de pagos, ¿qué debería hacer la Comisión Europea? Os pregunto también ahora, en el corto plazo, ¿qué debe hacer después de que haya pedido formalmente que se desbloquee ese plan de ayudas prometido de 30.000 millones de euros para ese país? En un caso de estas circunstancias, ¿debe Europa intervenir? ¿Debe dejarse caer a ese país? Ese es el debate ahora, ¿no? Sí. Bueno, el principal riesgo, fíjate, Mónica, no es tanto el default, como si fuera un riesgo corporativo, ¿no?, como una reestructuración demasiado onerosa para los tenedores de bonos. Es decir, lo que temen los inversores es efectivamente una reestructuración que de alguna forma erosione la recuperación de su inversión. ¿Europa qué debería hacer ahora? No perder el tiempo, porque también lo que cotizó el jueves, en el peor de los momentos, es la ambigüedad y la tardanza. No solo cotizó la situación complicada de Grecia, un déficit público superior, un downgrading de Moody's, etcétera. También el saber que el mecanismo de decisión en la Unión Europea es complejo y es difícil. Es la unanimidad, es un factor de riesgo que pesa sobre una eventual denuncia al Tribunal Constitucional en Alemania, es la coordinación con el fondo, etcétera. Afortunadamente lo que hemos visto el viernes es una reacción del Fondo Monetario Internacional de Strauss-Kahn envidiable, no hay burocracia, una Europa que también va en el camino correcto, y lo que hace falta es que eso se institucionalice, ¿no?, quede arraigado en la propia dinámica de toma de decisiones de Europa, con el fin de que no cotice esa burocracia excesiva, ¿no? Juan José.
Yo creo que al final de la etapa anterior de este programa, creo recordar que tratamos también ese asunto, y ya entonces decíamos, o opinaba yo, y continúo opinando lo mismo, que lo mejor que puede hacer Europa es dejar actuar al Fondo Monetario Internacional. Grecia debió ir desde el principio al Fondo Monetario Internacional. Debe ser el Fondo Monetario Internacional el que abra las primeras cuentas de crédito, el primer stand-by a Grecia, y también el Fondo Monetario Internacional el que establezca las condiciones que el gobierno griego tiene que cumplir para ir recibiendo ese dinero. El papel de Europa debería haber sido desde el principio el estar un paso detrás del Fondo Monetario Internacional, hacer que fuera el fondo el que estableciera las condiciones, dejar que Grecia las fuera cumpliendo y en la medida en que las cumpliera, suplementar el crédito del fondo con dinero europeo. Porque poner dinero es lo que Europa sabe hacer y es lo más fácil. Lo que Europa no tiene es, yo creo que lo decía muy bien Emilio, la capacidad de decisión y la agilidad de decisión para afrontar estos problemas. El Fondo Monetario Internacional es una entidad especializada en la solución de estos problemas. Bien, pues vamos a dejar de actuar y lo que podemos hacer es suplementar lo que ellos hagan con dinero adicional. España también pondría dinero. El presidente del Gobierno confirmaba esta semana que, en caso de necesitarlo, España aportaría a Grecia más de 3.600 millones de euros. Venía a insinuar también que incluso podría haber parte de negocio en los países que auxiliaran a Grecia en este momento, porque España podría llevarse anualmente una rentabilidad de unos 100 millones de euros por ese préstamo. Pero bueno, esos son 3.600 millones lo que aportaría España. ¿Cómo valoráis esto en un momento como este? Bueno, yo creo que no es necesario hacer esa cuenta. Esa cuenta la hace un inversor privado, pero un gobierno que tiene compromisos en términos de solidaridad, de cooperación, es como el vecino que en una comunidad de vecinos hay que hacer una derrama y dice no, yo no. Es decir, sería una locura que España renunciara, por así decirlo, a sus obligaciones como país del área euro, pone lo que le va a tocar. Pero lo que ocurre es que es rentable, y la rentabilidad no deriva solo de que efectivamente sea una inversión a un tipo de interés significativamente por encima del Euribor, de lo que podemos utilizar como tasa de contraste, y por lo tanto una inversión rentable. Yo creo que eso es una respuesta quizá del presidente del gobierno a una objeción que puso el líder de la oposición, mal asesorado. La principal rentabilidad de esa aportación deriva de un acuerdo conjunto, de dar la impresión de que Europa está de acuerdo, y dos, si efectivamente se concreta, se elimina o se corta ese efecto contagio que tanto perjudica a una economía como España. El no hacer nada, la ambigüedad, el no comprometer todos los países del área euro esa aportación, tiene un coste que es el que hay que evitar. Por lo tanto, la rentabilidad convencional existe. Sí, lleva razón, probablemente sea eso, o sea más, porque ese Euribor es un tipo de interés superior incluso al que va a cobrar el Fondo Monetario Internacional por los 15 o 20, pero insisto, la rentabilidad es una rentabilidad política, institucional. Haciendo eso, España, como los demás, fortalece la comunidad de vecinos, que es el área euro, claro. España tiene también un problema de déficit importante, claro, ¿no? Yo no sé si el líder de la oposición estuvo mal asesorado a la hora de hacer la pregunta, pero estoy seguro de que el que estuvo mal asesorado fue el presidente del gobierno a la hora de dar la respuesta. Ahora bien, efectivamente, España lo que ha aportado ahí es, en el fondo constituido, una cantidad de dinero que es proporcional a su participación en el capital del Banco Central Europeo, excluyendo naturalmente Grecia en esa participación. Y no recuerdo en este momento si también excluyeron Irlanda y Portugal, ¿no? El no haberlo hecho así hubiera equivalido a anunciar públicamente que nosotros no estamos en condiciones de cumplir nuestros compromisos internacionales y por lo tanto hubiera equivalido a decir que estamos en la misma situación que Grecia o peor. Esto es absurdo, no podíamos haberlo hecho. Decir a partir de ahí que esto es una inversión rentable, bueno, a mí me parece que esto tiene poquísimo sentido. Moody's opina de forma distinta. La prueba es que ha reducido el rating de Grecia. Si yo tuviera que invertir dinero en este momento, pues no estoy seguro que lo haría en bonos griegos, ¿eh? De manera que no es la rentabilidad lo que justifica esta inversión, ¿no? Tampoco sé si se justifica pues, por un sentido de solidaridad y por un buen corazón. No, se justifica por el hecho de que de no hacerlo estaríamos lanzando un mensaje negativo contra nosotros mismos en los mercados internacionales, ¿no? Bueno, y en medio de esta situación que estamos describiendo, el Fondo Monetario Internacional esta semana lanzaba...